Ejecuto y efectivamente veo que tiene 3072 dimensiones. ¿Y qué hablo con dimensiones? Básicamente es este con este, que son exactamente el mismo, tiene una similitud de 1, o sea, son exactamente iguales. Y efectivamente tenemos por acá mis 3 embeddings, tanto del completo, el reducido y el versión mini, documentos que van a utilizarse en un sistema de rack. Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a hablar sobre uno de los modelos más fascinantes y potentes que Google ha lanzado recientemente y que de hecho ha pasado un poco desapercibido: los embeddings de Google Gemini. Y es que si alguna vez te has preguntado cómo Netflix te recomienda series o cómo Google entiende el significado de tus búsquedas en lugar de solo palabras clave, la respuesta está por supuesto en los embeddings. Y ahora con Gemini esta tecnología es más potente y accesible que nunca. Así que ponte cómodo, suscríbete y vamos a empezar. Imagina que pudieras convertir cualquier texto, ya sea una palabra, una frase o un documento entero, en un conjunto de números. Eso es, en esencia, un embedding o un vector. Es una representación numérica de la información que captura su significado y su contexto. Y esto es esencial para cualquier integración de lenguaje a través de inteligencia artificial. Gracias a esto, las máquinas pueden entender las relaciones entre diferentes conceptos. Por ejemplo, un modelo de inteligencia artificial puede saber que rey y reina están más relacionados conceptualmente entre sí que con manzana, o perro manzana. Teniendo eso claro, Google ha liberado Gemini Embedding 001 a través del API de Gemini y Vertex AI. Lo que lo hace especial es su capacidad para optimizar estos embeddings para tareas específicas. Por ejemplo, si quieres encontrar textos con significados similares, puedes utilizar un tipo de tarea de tipo Semantic Similarity. Si estás creando un sistema de clasificación, puedes utilizar embeddings especiales para Classification. Esto asegura que los embeddings que generas son de la más alta calidad específicamente para tu caso de uso. Por supuesto, esto lo vamos a ver en el demo y en la notebook que preparé para ti. Además, los embeddings de Gemini son flexibles. Gracias a su arquitectura matryoshka, ¿sí? Como las muñecas rusas, puedes controlar el tamaño del vector del embedding para equilibrar la precisión con la eficiencia computacional, lo cual es increíble para aplicaciones a gran escala. ¿Y para qué sirve esto de los embeddings? Bueno, las aplicaciones son infinitas básicamente. Por ejemplo, búsqueda semántica, donde podemos crear un sistema de búsqueda que entienda la intención del usuario y no solo las palabras clave. O Retrieval Augmented Generation, RAG, donde mejoramos la precisión de los modelos de lenguaje o LLMs, dándole información relevante de una base de conocimientos. Otro puede ser clasificación o clustering, donde organizamos documentos, analizamos sentimientos o detectamos anomalías de un conjunto de datos. Sistemas de recomendaciones, donde ofrecemos recomendaciones de productos o contenido mucho más precisas basado en los textos que encontremos. Las posibilidades son enormes y apenas estamos empezando a rascar la superficie de lo que podemos hacer con embeddings. Para que puedas empezar a experimentar con los embeddings de Google Gemini, he creado una notebook en Google Colab con un tutorial paso a paso, así que sin más, pasemos directamente al código y veamos cómo podemos utilizar estos embeddings de manera gratuita para empezar a probarlos. Listo, ya me encuentro por acá dentro de la notebook. Esto por supuesto lo encuentras en la descripción de este video, en un repositorio en GitHub y por supuesto el enlace directo a Google Colab. Puedes utilizar Google Colab o cualquier otra herramienta de notebooks. Vamos a empezar con qué son los embeddings, por qué son importantes, todo lo que ya hablamos anteriormente, pero te lo dejo acá por si quieres utilizarlo. Algunos datos interesantes, por ejemplo, las dimensiones que utiliza por default Gemini Embeddings, que son 3072 dimensiones, que es lo que vemos por acá, y distintos features o distintas características del modelo. Para empezar a utilizarlo, la manera más sencilla es utilizarlo a través de Google Gen AI. Entonces, descargamos o implementamos esta librería, que acá ya la acabo de instalar, y lo siguiente que voy a hacer es
Como estoy desde Google Colab, tengo acceso a los secretos que se encuentran por acá en esta llavecita, en donde tengo configurada mi API de Gemini API. Si aún no la tienes, no te preocupes, dentro de la descripción de este video hay un video donde explico cómo generarla y por supuesto también te dejo el enlace para poder generarla. Solo necesitas una cuenta de Google. Por ahora voy a ejecutarlo. Acá funciona perfecto. Si no lo estás haciendo a través de Google Colab, simplemente puedes descomentar esta línea 8 y a Gemini API Key le asignas directamente copiando y pegando tu llave. Lo siguiente, vamos a instanciar un modelo. ¿Qué modelo es? Gemini Embedding 001. Podríamos utilizar cualquier otro embedding de la misma manera, pero claro, vamos a probar los últimos embeddings del equipo de Gemini, que son estos que tenemos por acá. Y lo que vamos a hacer es empezar a vectorizar o empezar a generar estos embeddings, que básicamente son representaciones numéricas. ¿Qué representación numérica? Para este caso de esta frase que tenemos por acá. Simplemente utilizamos embed content de este modelo que estoy trayendo. ¿Y qué vamos a hacer embed o qué le vamos a sacar los embeddings de este texto que tenemos por acá? Ejecuto y efectivamente veo que tiene 3072 dimensiones. ¿Y qué hablo con dimensiones? Básicamente es una lista con estos números en donde por acá estoy imprimiendo los primeros 10 valores, pero realmente la representación numérica de esta pequeña frase ocupa los 3072 vectores o dimensiones de este embedding. ¿Qué acabamos de ver? Efectivamente, utilizando la función embed content puedo convertir estos textos o esta información a vectores con una dimensión por default de 3072. Y esto es interesante porque cada uno de estos números que tengo por acá de las 3072 posiciones representa una dimensión o una característica abstracta de todo lo que tiene básicamente los patrones de nuestro lenguaje. Claro, es como una huella semántica digital de este texto que tenemos por acá. Lo siguiente es ejecución por lotes, y esto es interesante. Si bien puedo hacer los embeddings tal cual como lo hice acá, si lo notas es una lista en Python. Quiere decir que como es una lista puede tener más de un elemento y eso se llama procesamiento en batch o procesamiento por lotes. Simplemente y exactamente con el mismo código le voy a pasar esta lista de textos y la respuesta, como lo vemos por acá, es 3 embeddings que efectivamente son estos 3 textos que tenemos acá. En cuestión de milisegundos ya tenemos su representación vectorial, que es esto que tenemos por acá, del primero, del segundo y del tercero, simplemente utilizando el procesamiento por lotes. Y esto es importante porque me da eficiencia, en donde se reduce el tiempo del procesamiento al hacer todo en una sola llamada, reducción de costos porque solo utilizo el llamado una vez de la API y por supuesto consistencia al garantizar que todo se está generando de la misma manera. Lo siguiente que debes saber, y esto es muy importante, ya lo había mencionado anteriormente en este video, y es que estos embeddings, como muchos otros, trabajan bajo la arquitectura de muñecas Matryoshka, que es esto que tenemos por acá. Estas muñecas rusas donde una cabe dentro de otra y lo más importante queda siempre como dentro de la muñeca más pequeña. Así funcionan los embeddings. ¿Qué pasa? Tenemos embeddings por default de 3072 como ya lo habíamos visto. Muchas veces almacenar un vector tan grande de 3072 posiciones de altísima dimensionalidad se vuelve complicado. Es más almacenamiento, es más tiempo de procesamiento porque tengo que calcular vectores mucho más grandes y realmente muchas veces se vuelve complicado manejar vectores de alta dimensionalidad a nivel computacional. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Gemini, el equipo de Google, nos dio una arquitectura Matryoshka en donde las primeras posiciones del vector van a manejar las características más relevantes. Quiere decir que no hace falta que tome todas las 3072 posiciones, podría solo tomar las primeras posiciones que me está sacando este modelo y aún así tener la información más enriquecida, manejando entonces vectores computacionalmente más pequeños, más eficientes, con igual calidad.
Para poder acceder a eso, simplemente tenemos que en config, types, embed config, cambiamos la dimensionalidad de salida. Lo podemos hacer a 256, lo podemos hacer a 10, lo podemos hacer a distintos otros embeddings. Por ahora vamos a probar con 256 y 10 y te voy a dejar una tabla comparativa de el resultado que podemos obtener y por supuesto cuál es el beneficio que nos trae. Simplemente, y ojo, con un solo texto, que es esto que tenemos por acá, voy a hacer el embedding por default a 256 de dimensión de salida y a 10, un vector demasiado pequeño. Vamos a ejecutar. Y efectivamente tenemos por acá mis tres embeddings, tanto del completo, el reducido y el versión mini, que sabemos que sus valores de salida o sus dimensiones ya están reducidas, como lo vemos por acá, haciendo el len o midiendo la longitud. Importante, los embeddings están normalizados y tienen un mejor performance cuando están normalizados. ¿Qué pasa cuando los reducimos? Que efectivamente se pierde la normalización y tendríamos que hacerla nuevamente, como lo explico por acá. Por ejemplo, simplemente hacemos una normalización manual utilizando NumPy, que es esta herramienta de manejo numérico que tiene Python, y este 256 ya está normalizado a 1. Y realmente son estos embeddings normalizados cuando reducimos la dimensionalidad los que tenemos que utilizar. Por acá está la tabla, lo podemos utilizar a la versión normal de 3072, a 2048, 1536, 768, 512, 256, 128, 10, etc. 10 ya es demasiado poco, 128 es muy poco, pero notemos que a medida que disminuye marginalmente la dimensión de salida, no se pierde tanto el performance de estos embeddings. O sea, uno de 2048 comparado con uno de 1536 es muy similar, como lo vemos por acá. O de 768 sigue siendo similar, de 512 sigue siendo similar. Podemos tener modelos o embeddings mucho más reducidos, pero que a su vez tienen un alto performance, y eso es una muy gran jugada de parte del equipo de Google Gemini. Si tu pregunta es cómo elegir la dimensionalidad adecuada, dejo por acá esta pequeña comparativa, pero realmente como estamos manejando el estado del arte actual, como estamos manejando las diferentes bases de datos vectoriales, una dimensión de 3072, si bien es grande, funciona muy bien para la arquitectura y para las diferentes bases vectoriales y sistemas que manejamos actualmente. Si realmente necesitas disminuir la longitud de esos embeddings, por acá hay algunas guías que te invito a que le puedas dar un ojo. Y lo siguiente es esto que tenemos acá, midiendo similitud entre textos con embeddings. Esto es importante. Funciones o aplicaciones como lo son RAG o como lo son un buscador semántico se basan en hacer cálculos de similitud en los vectores. Lo podemos hacer a través de similitud por coseno, en el cual medimos el ángulo de los vectores, a través de distancia euclidiana. Hay distintas medidas donde podemos medir la similitud de los vectores. Y simplemente aplicando similitud por coseno de estos vectores que tenemos acá, que son textos que por supuesto vamos a volver vectores, pudiéramos aplicar matemáticamente la operación vectorial de similitud o distancia por coseno, la cual mide su ángulo y nos va a dar algo muy parecido a esto que tenemos por acá. Ahí acaba de hacer embeddings estos textos y evaluar su similitud. ¿Cómo? Con una matriz. Por ejemplo, este con este, que son exactamente el mismo, tiene una similitud de 1, o sea, son exactamente iguales. Lo interesante es que me encanta programar en Python. Tiene más similitud con Python, es mi lenguaje de programación favorito, como lo vemos por acá, que con los perros son excelentes mascotas. Y de esta manera entendemos cómo los patrones del lenguaje realmente funcionan. Semánticamente, esto es más similar a esto que a esto que tenemos por acá. Y de esa manera tenemos un mejor performance y podemos identificar realmente cuál es el impacto de poder hacer similitud a través de los embeddings de Google Gemini. Si se quiere ver de una manera más amigable, es esto que tenemos por acá. Una matriz de un mapa de calor con los distintos embeddings.
Esto que vamos a ver a continuación es muy importante y puede ser el mayor beneficio que tiene Google Gemini Embeddings, y es el Tags Type, en el cual podemos especificar para qué voy a utilizar los vectores o cuál es la tarea que voy a utilizar al hacer embeddings o al conseguir estos vectores, y de esta manera Google automáticamente calcula la manera más eficiente de generar dichos vectores. Por ejemplo, tengo este texto. ¿Cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial? Todo exactamente igual, solo que cambio el Event Content Config a Tags Type Semantic Similarity o Retrieval Query o Classification. Tengo varias opciones que vamos a ver más adelante. Si a este mismo texto le aplico embeddings, pero con distinta tarea, de acuerdo a lo que yo lo necesite, lo voy a ejecutar. Y acá puedo comparar los embeddings resultantes del general o las 5 primeras posiciones son iguales al del embedding de consulta. Falso, no son iguales. O los embeddings de consulta son iguales a las 5 primeras posiciones del embedding de clasificación. Tampoco es cierto. Y esto es demasiado importante. Con el mismo código, con el mismo texto, con el mismo modelo, simplemente cambiando esta propiedad, obtengo embeddings distintos, especializados para resolver las tareas a las cuales se le está pidiendo que pueda resolver. Que tenemos muchas tareas como lo son Semantic Similarity, Retrieval Query, Retrieval Document, Classification, Clustering y muchas otras que te dejo en la descripción de este video. Vamos a hacer nuestro primer ejemplo de cocina, algo muy sencillo que es un muy simple sistema de RAG. Retrieval Augmented Generation. Si no tienes ni idea de qué es RAG, te invito a ver el video en la descripción donde hablo de Retrieval Augmented Generation totalmente desde cero y hacemos algunos ejemplos. Para este caso voy a tener 3 documentos. Uno sistema de control climático, otro de pantalla táctil y otro de cambio de marchas. Esto es bastante sencillo, son pequeños documentos de cada uno de estos títulos, muy diferentes entre sí, y la idea es que con base a una pregunta pueda encontrar realmente cuál es la información relevante para responder a esa pregunta. Un sistema RAG. Creamos los documentos y estos documentos le vamos a hacer embeddings. Ojo con algo especial, y es este Tags Type, Retrieval Document. Si son estos documentos para un sistema RAG, la tarea que mejor se asocia a esto es Retrieval Document, en donde van a haber embeddings o vectores resultantes de tanto el título como el contenido, especialmente creados para documentos que van a utilizarse en un sistema de RAG. Luego, ya lo tengo por acá, vemos los embeddings, todo funciona bastante bien. Voy a crear una función en el cual, dado una query o dado la consulta del usuario, debería buscar semánticamente cuál documento debería devolver de estos 3. Pero para ello voy a utilizar Retrieval Query. Esto es ahora una consulta. Esto es una query que debería evaluar en todos los documentos cuál es el que semánticamente, como lo vimos anteriormente en similitud por coseno, tiene el mejor performance. Entonces, en un sistema RAG, Retrieval Document para mis documentos, y para la query, que también tiene que ser embebida o vectorizada, necesitamos Retrieval Query. El resto es simplemente una muy pequeña función de similitud por coseno. Podemos utilizar esta directamente con NumPy o cualquier otra. Ejecuto y por acá tengo el resultado. ¿Cómo puedo aumentar la velocidad del ventilador de sistemas de climatización? El documento más relevante es efectivamente sistema de control climático con un 0.73. El resto, pantalla táctil y cambio de marchas, tiene un 0.60 y un 0.57. Encontramos entonces que, si bien podemos utilizar los default, tiene un mejor performance si utilizamos el Tags Type específico para cada una de estas tareas. La segunda parte del RAG es simplemente poder hacer una respuesta basada en un modelo o utilizar 2.5 Flash. Esto es simplemente terminar este pequeño ejemplo de cocina donde el Igor es un asistente que, basado en el contexto, responde las preguntas. Un sistema RAG sencillo. La pregunta es la que está llegando por acá. La
que le hice previamente cómo puedo aumentar la velocidad del ventilador en el sistema de climatización, que esto está dentro de los documentos, y el contexto se va a retornar del contexto que evalúa este sistema de Search Document, en donde por supuesto me trae el contexto o el documento con más alto similitud por coseno o el más cercano a la pregunta que está haciendo, que para este caso es el sistema de control climático. Se lo ejecuto. Ahora tengo una respuesta generada con inteligencia artificial basada no en el conocimiento del modelo Gemini 2.5 Flash, sino realmente basada en el contexto que recuperó de este documento de sistema de control climático, que es lo que tenemos por acá. Te explico: para aumentar la velocidad del ventilador del sistema de control climático, según la información que tenga, girar la perilla de velocidad del ventilador, el sentido del horario, bla 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 bla. Hay otras aplicaciones interesantes. Acá vamos a ver la detección de anomalías. Aparte del RAG podemos hacer búsqueda semántica, podemos desarrollar directamente buscadores de tipo Google para nuestros documentos, podemos utilizar RAG, podemos utilizar clustering, clasificación. Para este caso, detección de anomalías, en donde tengo distintos frases o distintos documentos que tengo que pasar a embeddings, en donde la gran mayoría por acá habla de programación o desarrollo de software, excepto los recién nacidos suelen dormir entre tanto y tantas horas al día. Si ejecuto y aplico simplemente una operación de similitud por coseno, encuentro que los recién nacidos, tiene una anomalía, tiene unos embeddings distintos al estándar que tengo por acá. Efectivamente puedo encontrar distintas anomalías o encontrar patrones o encontrar algo que realmente no esté funcionando dentro de mis documentos a nivel matemático, que es este promedio que tengo de los embeddings generados. Y esto es bastante útil para muchísimas tareas de análisis de corpus de lenguaje. Lo siguiente que vamos a ver es cómo desarrollar un sistema de clasificación basado en estos embeddings. Para este caso voy a descargar un dataset de Statkiller, que es este dataset que tenemos por acá, donde tenemos distintas categorías. Por ejemplo, graphics, hardware, Mac hardware, Windows X. Tenemos por acá autos, motorcycles, sport baseball, bla bla bla. Tenemos estas de ciencia, Trip, Electronics, Med, Space, y estas son de hecho las que vamos a utilizar para nuestro ejemplo, porque no utilizaremos todo el dataset, pero crearemos un método de clasificación en donde podamos clasificar distintos textos en estas 4 categorías. Para eso descargo efectivamente los datos y puedo ver el contenido. Es contenido semántico, o sea, es contenido de texto, que es esto que tenemos por acá, que se clasifica específicamente, por acá lo vemos en Target, en un número o una categoría. Este caso es el 7, quiere decir que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este por acá, Rec Autos, es la categoría a la que pertenece este mensaje que tenemos por acá. La idea es clasificar distintos mensajes en su determinada categoría. Vamos a hacer algo de limpieza de datos, que es esto que tenemos por acá, eliminar algunos emails, eliminar nombres, eliminar from, eliminar subject, eliminar todas estas variables que siempre van a estar, que son un correo electrónico. Para el caso de que tenga un mensaje muy muy largo, lo vamos a limitar todo a los primeros 5000 caracteres o los primeros 5000 letras que tenga ese mensaje. Y por acá tenemos el resultado del dataset ya procesado, tanto entrenamiento como test. Tenemos entonces el mensaje, el label al cual pertenece y el nombre al cual se relaciona este label. Que como lo vemos, el primero es Rec Autos, como lo habíamos visto anteriormente. La información total del dataset es esta. Tengo 11.314. De los cuales no voy a utilizarlo, sería un desperdicio de tokens, un desperdicio de embeddings para este modelo muy sencillo. Simplemente voy a decirle clasifica y sepárame todo cuya clase sea SAI. Esta que tenemos por acá, vamos a ejecutarlo. Perfecto. Y ahora vamos a crear nuestro modelo embeddings. Para eso, y esto es importante, tenemos entonces el config type como classification.
Y este tags type es importantísimo porque es lo que estamos viendo, es lo que estamos, cómo poder mejorar nuestros embeddings de una manera sencilla. Esta es una tarea de clasificación como lo vimos antes, de manera que utilizamos text type classification, el cual le vamos a pasar un texto y él lo va a hacer embeddings y lo va a retornar directamente. Vamos a definir nuestra función y vamos a empezar a hacer los embeddings. ¿Cuántos embeddings? Vamos a pasar 400 porque son 100 ejemplos de cada uno de los que tengo por acá. 100 ejemplos quiere decir que son 400 textos que hoy o que en este momento se están volviendo embeddings. Así que esto lo puedo hacer por supuesto en batches. Por acá lo estoy haciendo simplemente de uno a uno para que veas más o menos cuánto tarda en procesar 400 de uno a uno. Pero la manera más eficiente es hacerlo por batches, como lo vimos anteriormente. Listo, por acá ya terminó y también lo hice con el dataset de test. También lo volví embeddings. Tenemos por acá la representación donde tengo el texto, el label, la clase, el encode label y el embedding. Todo esto ya se encuentra por acá con una estructura de embeddings como lo teníamos previamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Entrenar nuestro modelo. Voy a utilizar por acá un clasificador sencillo que es un modelo de Random Forest. Voy a partir mi set de entrenamiento en un 0.33, un tercio de mi data para test y el resto para poder hacer el entrenamiento. Esto es un modelo de clasificación sencillo, no voy a entrar en detalles. Vamos a ejecutar por acá. Y pues ya tenemos por acá el modelo entrenado. Eran 400 ejemplos, funciona bastante rápido, son números, entonces es muy rápido. Al hacer una evaluación contra el dataset de test, datos que nunca he visto, encontramos que la precisión es de 95, 97, 100, 100. Es casi perfecto este clasificador y pues vamos a probarlo. Por ejemplo, si voy a dejar acá una posición 0, en el dataset de test el primer ejemplo es 0 y efectivamente por acá en el de test también es 0. Nuestro modelo está funcionando, está haciendo la predicción correcta. Si tomo el número 80, en el dataset es 3 y lo que va a predecir el modelo es 3 efectivamente. Y de esa manera, muy sencillamente, construimos un clasificador basado en embeddings con los mejores embeddings gracias al tags type de Gemini Embedding. Listo, por último te dejo este resumen y consideraciones finales, un repaso de todo lo que hemos visto y efectivamente has aprendido cómo hacer distintos casos de uso, como son los embeddings, cómo procesar por lotes, reducción de dimensionalidad, todo, y yo creo que eso merece que le des al botón de suscribir si aún no lo has hecho. Ya por último, simplemente te quería mostrar directamente este blog que ha liberado el equipo de Google Gemini, hablando de que ya está totalmente habilitado para cualquier persona el acceso a Gemini Embeddings, como lo vemos por acá, y más importante aún, los benchmarks. Tenemos que Gemini Embedding comparado con las anteriores versiones de los modelos de embedding de Google, con Cohere V3, que es un gran modelo para embeddings, y ojo, también es multimodal como lo es Gemini Embedding 001, y OpenAI Embedding 3 Large, que es un gran modelo también. Vemos cómo lo supera en la gran mayoría de todas las métricas, convirtiendo a Gemini Embedding 001 en un gran modelo de embeddings con distintos casos de uso como los tenemos por acá. El precio, básicamente por cada millón de tokens procesados, me cuesta 15 centavos de dólar. Es bastante económico, es bastante bueno, es bastante rápido, así que se convierte en una muy buena opción. ¿Cómo empezar a utilizarlo? Ya lo vimos por acá. Y claro, esto es simplemente un pequeño resumen de lo que es el anuncio de Google Gemini. Y si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte, activar la campanita, compartir y darle me gusta, y por supuesto nos vemos en una próxima ocasión. Y claro, si quieres que hagamos más ejemplos de embeddings o profundizar realmente en conceptualmente cómo funcionas, déjalo en el sistema de comentarios y nos vemos en una próxima ocasión.